Sin duda el tema de los inmigrantes ha tomado muchas portadas y ese es el tema que vamos a conversar ahora, por supuesto, acá en EMOL TV. ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos con Juan Bravo, economista y asesor senior de Clapes UC. Muchas gracias por estar con nosotros. La pregunta, por supuesto, de fondo tiene que ver con entender un poquito este fenómeno. Probablemente ahora a los chilenos nos importa mucho más que hace algunas semanas, pero la razón es media complicada y tiene que ver principalmente con una polémica, con ciertos políticos, algunos candidatos, ¿no? Que están hablando de forma negativa de este tema. ¿Qué te parece a ti? ¿Es bueno partir desde esa base, un tema de política pública como el de la inmigración? Bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, este es un tema que estalló básicamente la semana pasada. Lo ideal sería que los temas no surgieran de esa manera, por una polémica, sobre todo que proviene de un tema político. Lo ideal sería que las abordáramos desde el punto de vista técnico. Y esto tiene muchas aristas técnicas, tanto desde la regulación, del control, cómo llegan los inmigrantes, ¿cierto? Salió el tema de la delincuencia, esa es otra área que tiene... Por ahí partió la polémica cuando candidatos como Sandón o el expresidente Piñera plantean la relación con la delincuencia. Exactamente. Te lo quiero preguntar de nuevo para entender un poquito más cuál es la dificultad cuando temas como este, tan sensibles, se plantean de una manera, muchas veces con prejuicios, se estigmatizan personas, en fin. ¿Por qué no es bueno comenzar un tema de política pública así? Claro, porque justamente aquí tenemos muchos temas técnicos que hay que abordar. Hay que entender las problemáticas. La problemática de la delincuencia es multidimensional, tiene un montón de aristas que determinan la delincuencia. Y por eso es importante en ese sentido ver qué dicen los expertos. En el tema laboral ocurre lo mismo, y que ese es un poco el tema que nosotros quisimos hacer el aporte desde Clapes UC. Con este informe que ustedes de análisis del empleo inmigrante en Chile. Exactamente, exactamente. O sea, en el fondo la idea es no plantear los temas desde los prejuicios. Y ahí es donde nosotros quisimos hacer un aporte mirando los datos y también revisando la evidencia, qué dicen los estudios al respecto. Antes de entrar a los datos particulares y que nos explique un poco el fenómeno que describe o que diagnostica en este informe, el gobierno está diciendo una y otra vez que están con premura tratando de decir, bueno, tenemos el proyecto y lo vamos a llevar al Parlamento prontamente. Tenemos que apurarnos en este tema, ¿no? Tiene que sacarlo sí o sí un tema como este, una nueva ley migratoria. Este gobierno podemos esperar un ratito. Sí, la verdad es que a veces parece como que acá tuviéramos una avalancha de inmigrantes y la verdad es que eso no es así. Las cifras oficiales apuntan a que estamos hablando de 3% menos sobre el total de la población. En el mercado laboral también es 2% del total de trabajadores, o sea, estamos hablando de cifras pequeñas. O sea, más que sacarlo rápido, lo importante es que se haga bien, o sea, que no tengamos un proyecto improvisado y que por sacarlo a la rápida hagamos una cosa que quedemos peor incluso que como estamos. Entonces, más que sacarlo rápido, yo diría, por favor, estudiemos, insisto, la evidencia, revisemos los estudios técnicos y tomémonos el tiempo suficiente para hacerlo bien. Que ustedes ahí pudieron, bueno, aparte de la investigación, las conclusiones a propósito del empleo, ¿no? ¿Quiénes son los migrantes? ¿En qué trabajan? ¿Cuáles son las áreas? ¿Cuál es el nivel de ocupación que tienen con respecto a los chilenos? En fin. Claro. A ver, aquí lo primero es que uno entiende una preocupación de un segmento de la población de que aquí podrían haber efectos perniciosos sobre los trabajadores de la llegada de inmigrantes. Y justamente esa es una de las motivaciones de este informe. Entonces, aquí lo primero, a nivel general, que uno quisiera derribar un mito, es el mito de que el problema de la falta de oportunidades de empleo es por los migrantes. La verdad es que aquí hay un culpable clarísimo y esa es la desaceleración económica. Hoy día tuvimos una cifra pésima de IMASEC, una contracción de 0,4% anual. Está bien, tiene datos, tiene ciertos efectos puntuales, pero obviando eso, estamos creciendo a cifras entre 1 y 2%. O sea, claramente aquí tenemos Este octubre fue bastante peor que el del año pasado, eso es, ¿no? Claro, fue bastante peor y bastante peor que los meses previos, digamos. O sea, hay efectos puntuales, probablemente va a mejorar algo, pero el punto es que estamos creciendo muy bajo, entre 1 y 2% anual.
Entonces, uno de los puntos que nosotros hemos recalcado mucho en CLAPES es que aquí no hay que conformarse con una tasa de desempleo que es relativamente baja y decir que por eso el mercado laboral ha sido resiliente a la desaceleración. Eso no es así. El crecimiento al empleo que afecta es al empleo asalariado en el sector privado. Entonces lo que estamos viendo, por ejemplo, en el último año, el 98% de los empleos son cuenta propia, son autoempleos, no es que aquí se esté generando empleo como loco, ni mucho menos. Cotizaciones formales. Exactamente, el subempleo, 55% de la creación de empleo es subempleo, que significa finalmente un desempleo parcial. Entonces, primero reconocer que si hay un problema de falta de oportunidades de empleo, pero no ¿quién es el responsable? Claro. Es la desaceleración económica. ¿Y en qué está trabajando la gente que viene a Chile a buscar nuevas oportunidades? Claro, entonces ahí cuando ya nos vamos al dato duro, lo que vemos es que entre todos los trabajadores un 2% es inmigrante. O sea, es una cifra bastante baja, la verdad. O sea, no es que aquí tenemos una avalancha de gente inmigrante ingresando al mercado laboral. Y esto es súper importante porque hay un estudio del año 2013 de Dante Contreras y otros autores que calcularon esto, dijeron, a ver, vamos a estudiar el efecto de los migrantes sobre el mercado laboral. Y lo que encontraron es que la migración en Chile no ha generado ningún impacto en deprimir los salarios. ¿Y por qué es eso? Justamente porque cuando la proporción se dice es que tan... aceptan menos por la misma pega. Claro, porque a uno le dicen, mira, pero a ver, es obvio que si llega más gente van a presionar a la baja los salarios. Bueno, lo que pasa es que esa es una mirada parcial, porque resulta que hay empleos en donde la oferta también de chilenos está disminuyendo. Entonces, por eso aquí es importante, entonces lo que se ve a nivel internacional en la evidencia es que hay que tener alrededor de un 10% alrededor de inmigrantes para ya empezar a ver efectos perniciosos en los empleos. Hoy tenemos 2%, o sea, realmente nos falta muchísimo para llegar a eso. Y por eso nos sorprende que el paper de Contreras y otros autores hayan encontrado sin ningún impacto negativo. Entonces alguien podría decir, ok, pero entonces veamos qué sectores, porque puede haber algún sector en particular en donde ocurra esto. Y ahí entonces lo que hicimos es que fuimos a analizar la participación de los inmigrantes en los distintos tipos de empleo, ¿ya? Y hay un sector donde efectivamente participan en más del 10%, que es en personal de servicio doméstico puertas adentro, que es alrededor del 22% del total. O sea, de toda la gente que trabaja en esa área, exactamente, son el 20% en Chile. Son el 22% los inmigrantes. Entonces ahí, en base a los estudios, uno podría pensar que hay efectos perniciosos. Entonces, ahora, perdona, pero esa es la mayor participación en una pega de cualquier chileno donde hay inmigrantes. Si no, como decía, en el promedio es 2%. Si nos vamos a asalariado público, en el sector público, es menos de 1%. Si nos vamos a asalariado en el sector privado, no llega al 2%. Entonces los empleos de calidad muy poquito, es realmente poco, es realmente bajo. Entonces, y por eso es que los estudios no encuentran este impacto negativo en salarios ni en empleo. Pero, ok, entonces vámonos al personal de servicio doméstico puertas adentro, que es el candidato a que podrían haber efectos perniciosos. Bueno, la tasa de cesantía en ese segmento es 0,9%. O sea, realmente para todos los efectos económicos y estadísticos, ese es un mercado que está totalmente en equilibrio. O sea, está en pleno empleo en la práctica. Por lo tanto, al tiro queda desmitificado que en ese sector podrían haber problemas de empleo. O sea, la gente en general que demanda este tipo de servicios lo que dice justamente, no encuentro gente que quiera hacer este trabajo, porque es un trabajo que tiene un sacrificio personal bastante grande, que significa esencialmente tener que vivir en la casa de tu empleador. Algo que no pasa en la mayoría de los trabajos, donde todos podemos volver a nuestra casa en la noche, ver a nuestras familias, en fin. Entonces, eso es lo primero, que derriba 8 mitos. O sea, ¿vienen a robarse el empleo de los chilenos? La verdad es que no, más bien se ve que vienen a ocupar empleos que los chilenos ya no quieren hacer. Siguiendo con esas tesis, en fin, la inmigración es una oportunidad para Chile, una oportunidad de desarrollo. ¿Por qué nos falta? ¿Debieran ser muchos más? ¿Qué es lo que deberíamos pensar como chilenos comunes y corrientes a propósito de esta idea?
Claro, a ver, la verdad es que hay varios aportes de la inmigración. Nosotros en este informe de CLAPES UC lo que hicimos es que buscamos la evidencia internacional. Hay un trabajo de la OCDE muy reciente que hizo este análisis para este grupo de países y lo que encontró es que la inmigración tiene un efecto positivo en el crecimiento y lo tiene a través de varias vías. La primera es vía capital humano. Primero en capital humano porque también no todos los inmigrantes que llegan son no calificados. De hecho, el porcentaje de trabajadores inmigrantes que están en empleos calificados es muy similar al de chilenos. O sea, las cifras son prácticamente idénticas. Entonces, ellos vienen a aportar en áreas donde a veces nosotros no tenemos especialistas, por ejemplo. Algunos llegan a áreas de innovación, de investigación, entonces primero hay un aporte por ese lado. Segundo, también llegan algunos que son empleadores, personas que derechamente vienen con capital y ahí hay un aporte en el capital físico, que también aporta al crecimiento económico. En el área de trabajo no calificado, como estábamos hablando antes, satisfacen ciertas necesidades que no están cubriendo los locales y eso también aporta al crecimiento. Ahí también hay una buena cantidad de personas, ¿no? Exactamente, y finalmente a la productividad, porque en economía siempre se ha sabido que la movilidad de factores es positiva para el crecimiento y el empleo es uno de esos factores productivos. Por lo tanto, también la migración ayuda a la asignación de recursos, a una mejor asignación de recursos y por lo tanto a la eficiencia de la economía. Entonces, la verdad es que tiene muchos fuentes por donde la migración es un aporte al crecimiento. Hay una segunda razón, este es un país que está envejeciendo y ahí me voy al debate de pensiones que también está en paralelo, ¿cierto? Y por ejemplo, ¿por qué se dice que el reparto no es una alternativa para ser el pilar de un sistema contributivo obligatorio? Bueno, porque hoy hay 6 trabajadores activos por cada persona inactiva, adulto mayor, pero en 35 años van a ser 2. Claro. Entonces, exacto, entonces este envejecimiento de la población lo que hace es que genera un problema serio para un país porque lo que tú necesitas, para que hayan personas inactivas tienen que haber activos produciendo, si no, ¿cómo sobreviven esos inactivos? Exactamente, ahora, entonces los inmigrantes... Te quería preguntar a propósito del proyecto de ley, desde la perspectiva del empleo, porque por supuesto toma muchísimas cosas como las fronteras, visas, etcétera, es muy variado, pero desde la perspectiva del empleo, ¿cuáles serían los puntos claves crees tú que debieran no necesariamente estar en el proyecto de ley, pero me refiero a como despejar a propósito del empleo, a propósito de los contratos, quizás también se tiene que avanzar en esa materia en un proyecto de ley como para regular este tema nuevamente? Claro, lo que pasa es que aquí hay legislaciones diferentes. Una es la ley para el ingreso de personas inmigrantes. Ahí no deberá estar regulado el tema laboral, la parte laboral deberá estar regulada en el Código del Trabajo. Y ahí efectivamente lo importante es generar reglas claras, básicamente. Efectivamente, cuáles son las normas para la contratación, qué se necesitan hacer, fijar un marco claro, yo diría. Y a propósito, por ejemplo, de las visas laborales también. Claro. Tienen que estar las reglas claras. Exactamente, eso es, que hayan reglas claras, promover la formalización, ¿cierto? Como decía antes, hoy lo que está volando es el empleo por cuenta propia. De ahí es donde surgen los nuevos empleos. Ojo, que no es solamente... A nivel general, y claro, por cierto que hay inmigrantes también que tienen que recurrir a esto ante la falta de oportunidades de empleo. De hecho, bueno, una de las cosas que señalan los inmigrantes es que no hay buenas oportunidades, muchos incluso vienen con títulos técnicos, o sea, técnicos y profesionales, pero acá, por ejemplo, no les validan los títulos y al final tienen que hacer trabajos no calificados, entonces al final ellos son subempleados por competencia, tampoco que sean unos empleos de tremenda calidad los que vienen a hacer, entonces ese tipo de cosas. Cómo van a ser los requisitos para validar título, te fijas cómo se hace para hacer esa corrección acá, si requieren más especialización, por ejemplo, si se considera que es insuficiente en sus países de origen, todo ese tipo de elementos es súper importante que puedan quedar establecidos y establecer pautas para eso. En la medida que apoyemos estas materias, también estamos apoyando a que este país deje de lado la desaceleración y avance en otro camino, ¿no? Claro. O sea, pensando en políticas para inmigrantes, también apoyamos
la realidad país Claro, en lo económico. claro, es lo económico y como te comentaba, en el tema del envejecimiento de la población, es un tema vital. Nosotros debiéramos estimular los inmigrantes porque realmente Chile tiene en las próximas 3 décadas va a enfrentar un proceso de envejecimiento acelerado, producto de la caída de las tasas de natalidad y producto también del aumento de la expectativa de vida y la longevidad. A propósito, yo te quería hacer un